Breve historia de este puto mundo. Capítulo 6. La Roma menos antigua. En el tiempo de Julio César, e incluso mucho antes, y algo después, reinaba en Roma el paganismo. Era una telaraña de creencias heredada de los griegos que se caracterizaba por sus múltiples dioses, a los cuales los romanos, que no eran la gente más imaginativa del planeta, les cambiaron el nombre y a veces la peripecia y quedaban convencidos de que habían creado su propia religión. Por ejemplo, el superdios griego del cielo, Zeus, se llamó Júpiter. En Roma, Apolo, dios del sol y la belleza. Se transformó en Febo, Afrodita, diosa del amor. Fue conocida entre los latinos como Venus. El romano, Mercurio, es el mismo Hermes, dios griego del comercio y dios francés del perfume. Y Poseidón, rey del mar, en Grecia, en Roma es Neptuno, y en España brinda protección bastante limitada al Atlético Madrid. No quiero entrar, como ya lo advertí, en los laberintos pecaminosos que entrelazan las historias de los dioses griegos, grecorromanos, porque muchos niños leerán este libro en voz alta y sus padres podrán escandalizarse. Repasemos solo los problemitas que acosaron a Clitemnestra, hija de Zeus, y de una cisna o cisne hembra llamado Leda, que puso dos huevos. Uno fue fecundado por el superdios y el otro por Tindareo, su legítimo esposo. Este último huevo era de dos yemas, pues de él nacieron Castor y Clitemnestra. Casó Clitemnestra con un tal Tántalo y procrearon un encantador bebé sin necesidad de poner huevos, pero el guerrero miceno Agamenón se enamoró de Clitemnestra y procedió a asesinar a Tántalo y al bebé para desposarse con ella. Una de las hijas que tuvieron, Ifigenia, figura como desaparecida por intrigas de la diosa Artemisa, cuando Agamenón parte de la guerra de Troya. Encarga el cuidado de su esposa a su primo Egisto, que la cuida con tanto esmero, que se convierte en su amante al regresar. Agamenón llega acompañado de su princesa troyana Casandra, lo cual provoca la ira de su esposa. Resultado: Clitemnestra decide dar a muerte a Agamenón y Casandra, como si no bastara con tal abundante luto familiar. Dos hijos de la víctima y la victimaria, Electra y Oreste, deciden vengar a su padre y proceden a asesinar a Clitemnestra. Como Egisto andaban por ahí, también se lo cargan. Y así ocurre con casi todo en el morboso mundo de la mitología clásica, aunque al menos en este caso Clitemnestra no se acostó con ninguno de sus críos, gesto de buen gusto que no puede decirse de la mamá de Edipo y su hijito, que sí compartieron lecho. Para mayor ironía, ella se llamaba Yocasta. Pues bien, personajes y anécdotas de esta clase eran los que reinaban en el mundo religioso greco-romano. Parece increíble, pero esos mismos ciudadanos que dejan códigos y legislaciones prodigiosos que estudian todavía en las escuelas de derecho, creían en semejantes mitos absurdos e irracionales. Otro grande, Constantino. Fue entonces cuando llegó Constantino, 272 al 337, el primer emperador romano que profesaba la religión fundada 3 siglos antes por Jesús de Nazaret en Palestina. El cristianismo, que creía en un solo Dios, demolió las patrañas paganas y en cambio explicó que Dios era al mismo tiempo Padre, Hijo y un tercer elemento llamado Espíritu Santo, pero que, siendo lo mismo, eran distintos. También contó que el Hijo de Dios era del Padre y el Espíritu Santo,
que María, una virtuosa mujer, quedó embarazada del Espíritu Santo sin la ayuda de José, su esposo, y sin estropear su virginidad. El niño que fue concebido de tan extraña manera predicó una nueva verdad, realizó numerosos milagros y murió para salvar la humanidad. 3 días después de crucificado, resucitó y charló con sus apóstoles. Unos años después, los cuerpos de madre e hijo volaron al cielo, escoltados por una legión de ángeles, y allí se encuentran en la actualidad. La versión difundida por los delegados de Jesús, principalmente Pablo de Tarso y 4 autores más, empezaron a revolver el mundo pagano de Roma desde los primeros años de nuestra era. Su prédica era revolucionaria: amamos los unos a los otros. Los emperadores, no obstante, creían en una doctrina muy distinta: armaos los unos contra los otros. Fieles a ella, persiguieron con saña a los primeros cristianos y proporcionaron una larga lista de mártires que obtenían pase VIP de santidad para entrar directamente a la gloria. A pesar del macartismo anticristiano y la violencia ejercida contra los que profesaban la nueva fe, la religión procede de Jerusalén. Sedujo a Flavio Valero Aurelio Constantino, proclamado emperador en el año 306. Constantino había sido un gobernante aguerrido que extendió aún más el imperio y montó Aulet, sucursal de su trono, en Estambul, dispuesto a su mando por 2 rivales, Licinio y Magencio. Los venció a ambos y consolidó bajo un solo puño el imperio romano. Con él, Roma abandonó el paganismo y adoptó la religión de aquellos a quienes perseguía. Es como si Tel Aviv se volviera ser religiosa maometana o Irán se convirtiera al judaísmo. Constantino tiene el récord de haber lanzado 3 iglesias: la católica, la ortodoxa y la católica bizantina griega. Por eso algunos lo llaman Constantino el Grande y otros más modestamente San Constantino, a pesar de que mandó matar a su mujer y a su hijo mayor. A partir de entonces, el cristianismo saboreó las delicias del poder temporal y sigue saboreando gracias a la enorme influencia terrenal a la que Constantino abrió las puertas. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.